En este mes de abril trataremos temas de especial interés en nuestro Asesor Informa 3.0 de CE Consulting Empresarial. Como todos los años, acaban de ser publicadas las directrices del Plan General de Control Tributario del año 2013, en el que se fijan las operaciones y sectores que serán objeto de especial atención por parte de la Inspección Tributaria. Conozca las áreas en las que Hacienda dirigirá sus mayores esfuerzos de inspección. Recientemente se han aprobado una serie de medidas con el objeto de incentivar y facilitar la iniciativa empresarial de los menores de 30 años. Destacan las bonificaciones a la contratación y el autoempleo de menores de 30 años y la reducción de la carga impositiva durante los primeros años del ejercicio de una actividad. Las bases de cotización, de las que dependen las pensiones entre otras cosas, es de libre elección. Esta elección está sometida a unos límites de edad y fechas de solicitud. La primera oportunidad para solicitar el incremento en la base de autónomos se acerca, siendo la fecha límite el 30 de abril. Desde la modificación de la regulación de los empleados de hogar, nacieron nuevas obligaciones. Una de estas es la entrega de un recibo que justifique el salario entregado. Si va a remitir un correo electrónico a varios destinatarios, recuerde hacerlo con copia oculta. La dirección de correo electrónico se considera un dato de carácter personal digno de protección. Para los países de la zona euro, está prevista la desaparición de los tradicionales instrumentos de pago nacionales, las actuales domiciliaciones de recibos y transferencias, para adaptarlos al nuevo dispositivo de adeudos directos y de transferencias. Abril es un mes importante por el vencimiento de presentación de declaraciones fiscales y obligaciones mercantiles. Recuerde las más importantes. Estas noticias y muchas más sobre nuestra asesoría en su Asesor Informa de abril, que recibirá por correo electrónico.